En el corazón de África, durante el siglo VI, Etiopía se alzaba como una nación poderosa, situada al oeste del Mar Rojo. Era una época marcada por grandes transformaciones, tanto políticas como espirituales. Bajo el reinado de Elesbón, la fe cristiana florecía con una fuerza impresionante. Este era un tiempo de desafíos, pero también de una fe inquebrantable. Elesbón, un rey sabio y devoto, era admirado por su pueblo, pero su influencia iba mucho más allá de las fronteras de su reino. Incluso el emperador romano Justiniano reconocía su liderazgo y la importancia de su misión. Etiopía no solo era un reino más, se había convertido en un centro vital para la propagación del cristianismo. Elesbón, con su profunda devoción, jugó un papel clave en la evangelización, no solo de su propio pueblo, sino también de los territorios vecinos. Sin embargo, no estaba solo en esta misión. La alianza con el emperador Justiniano fortaleció este movimiento espiritual, uniendo fuerzas en favor de la fe. La historia de Elesbón nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y cómo la devoción sincera puede transformar reinos enteros. Pero el escenario a su alrededor no era pacífico. Al otro lado del mar, en lo que hoy conocemos como Yemen, se encontraba el reino de los simiaritas, gobernado por Dunubas. Este líder había abandonado la fe cristiana y se había convertido al judaísmo, lo que generó una tensión creciente en la región. Dunubas, a diferencia de Elesbón, eligió el camino de la persecución y la violencia, creando un marcado contraste entre ambos gobernantes. El reino de Dunubas se convirtió en símbolo de opresión e intolerancia religiosa. Bajo su mandato, no había lugar para la coexistencia pacífica entre religiones. Lo que comenzó como una simple diferencia de creencias rápidamente se transformó en una persecución brutal contra los cristianos. Dunubas desató una persecución tan feroz que culminó en la masacre de aproximadamente 4.000 cristianos, entre los cuales estaban su propia esposa, Duna, y sus hijas. Estas, al igual que muchas otras víctimas, se negaron a renunciar a su fe cristiana, y su martirio sirvió como símbolo del sacrificio y la resistencia en tiempos de oscuridad. La historia de Elesbón y Dunubas nos muestra un escenario de fe y conflicto, donde la devoción de un rey enfrentaba la tiranía de otro. Mientras que Dunubas optaba por la intolerancia religiosa, Elesbón mantenía su postura firme en favor de la paz y la protección de los cristianos perseguidos. Este enfrentamiento entre la fe y la violencia marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían la historia de toda una región. Y aunque esta historia apenas comienza, lo que sigue es una de las batallas más significativas en la vida de Elesbón, donde demostraría no solo su poder militar, sino también su compromiso profundo con la fe cristiana. A medida que la tensión crecía entre los dos reinos, Elesbón decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras miles de cristianos eran perseguidos y asesinados bajo el mandato de Dunubas en el vecino reino de Himyar, en lo que hoy conocemos como Yemen. Esta era una guerra no solo política, sino profundamente espiritual. Elesbón, con el apoyo del emperador bizantino Justiniano lideró una campaña decisiva para restaurar el cristianismo en aquella tierra devastada por la intolerancia y el odio religioso. Enfrentar a Dunubas no era una tarea fácil. Este gobernante, habiendo abandonado el cristianismo y abrazado el judaísmo, no solo había traído consigo la violencia, sino que también contaba con un ejército preparado para resistir cualquier amenaza. Sin embargo, Elesbón no estaba solo. Su fe era su fortaleza, y con el respaldo de Justiniano y su propio pueblo, marchó hacia el reino de Himyar con un solo propósito: detener la persecución y restaurar la paz para los cristianos. La guerra que siguió fue feroz. Las fuerzas de Elesbón enfrentaron batallas difíciles, pero su convicción era firme: restablecer el orden cristiano en Himyar y poner fin al reinado de terror de Dunubas. Cada enfrentamiento era una prueba no solo de habilidad militar, sino también de la fuerza de la fe de Elesbón.
En esta contienda, su determinación de defender a los inocentes y restablecer la justicia resonaba entre sus tropas, que lo seguían con una devoción inquebrantable. Finalmente, después de muchas luchas y sacrificios, el Hesbón salió victorioso. Dunúbas fue derrotado, y en su lugar, el Hesbón nombró a Areato, un rey cristiano devoto, para gobernar el reino de Iñar. Con Areato en el trono, el cristianismo volvió a florecer en esa tierra, y la brutal persecución que había marcado el gobierno de Dunúbas llegó a su fin. La victoria de El Hesbón no fue solo un triunfo militar, sino un triunfo espiritual, un ejemplo de cómo la fe puede prevalecer sobre la opresión. Pero esta victoria no cerró el capítulo de la vida de El Hesbón. Aunque había vencido en el campo de batalla, pronto descubriría que la lucha más profunda y transformadora aún estaba por llegar. Una batalla interna lo esperaba, una que pondría a prueba su alma y lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían para siempre el curso de su vida. Tras la victoria sobre el reino de Iñar y la restauración del cristianismo, el Hesbón se encontraba en el punto más alto de su reinado. Había cumplido con lo que consideraba su misión sagrada, detener la persecución de los cristianos y devolver la paz a aquellos que habían sufrido tanto. Sin embargo, algo profundo comenzó a moverse en su interior. A pesar de su éxito militar y de ser reverenciado como un héroe por su pueblo y por el emperador Justiniano, el Hesbón sintió que su verdadera batalla aún no había terminado. Después de regresar a su reino, el Hesbón se dio cuenta de que no solo necesitaba restaurar la paz exterior, sino también la interior. La lucha en el campo de batalla había quedado atrás, pero una batalla espiritual mucho más personal lo esperaba. Pasó un tiempo en oración y reflexión, buscando comprender cuál era el siguiente paso en su vida. Y en medio de ese proceso, sintió el llamado de Dios de una manera clara y poderosa: debía abandonar el trono y dedicarse por completo a la vida espiritual. Fue una decisión difícil. Abdicar del trono significaba dejar atrás todo lo que había construido como rey, renunciar al poder, la riqueza y la influencia. Pero el Hesbón, fiel a su fe, sabía que el verdadero propósito de su vida no residía en los títulos ni en las victorias terrenales. Su alma anhelaba una vida dedicada a la oración, a la humildad y al servicio a Dios. Y así, tomando una decisión que sorprendió a muchos, entregó el trono a su hijo, confiando en que su reino continuaría bajo la protección divina. Este momento marcó una transformación radical en la vida de El Hesbón. Tras años de liderazgo y lucha, se convirtió en un hombre completamente dedicado a su fe. Ya no era solo el rey que había salvado a miles de cristianos, ahora era un hombre en busca de su propia salvación. Se despojó de los lujos y las comodidades de la vida real para adentrarse en una existencia más austera y contemplativa. Este paso de abdicar al trono y entregarse a la vida espiritual fue visto como un ejemplo de humildad y devoción en toda la región. El Hesbón, que había sido un poderoso gobernante, se convirtió en un eremita, viviendo en soledad y dedicando cada día a la oración. Esta transformación fue una de las más admirables en la historia de los santos, pues muestra cómo incluso aquellos con poder y gloria terrenal pueden elegir el camino del servicio espiritual. Tras abdicar del trono, el Hesbón emprendió un viaje hacia la soledad del desierto, donde viviría como un eremita, dedicando cada momento a la oración y la contemplación. Aislado de las preocupaciones mundanas, encontró una paz profunda en la simplicidad y el silencio de la vida monástica. Los días ya no estaban marcados por decisiones de Estado o estrategias militares, sino por la devoción absoluta a Dios. En esa quietud, el Hesbón experimentó una comunión más cercana con lo divino, alejándose de todo lo terrenal para enfocarse en el cuidado de su alma. Cada día, a través del ayuno, la penitencia y la oración, fue purificando su espíritu y buscando la santidad. El desierto, antes símbolo de aridez y desolación, se convirtió para él en un oasis de gracia y espiritualidad, donde encontró el verdadero propósito de su vida: servir a Dios en la humildad y el anonimato. Antes de continuar,
pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. Los últimos años de la vida de Hellesbond fueron un testimonio de su total entrega a la fe. Tras abdicar en favor de su hijo y retirarse al desierto, decidió que su vida como eremita debía estar marcada por actos definitivos de humildad y renuncia. Así, partió hacia Jerusalén, donde llevó a cabo un gesto que simbolizaba el fin de su vida como rey terrenal, depositó su corona en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar sagrado donde se cree que Jesús fue enterrado y resucitó. Este acto fue su manera de entregarse completamente a Dios, dejando atrás cualquier vestigio de poder o riqueza. Después de entregar su corona, Hellesbond se retiró por completo de la vida pública y se asentó en el desierto, donde vivió como monje. La transición de un rey poderoso a un monje solitario fue radical, pero para Hellesbond, esta era la verdadera vocación que había estado buscando durante toda su vida. Su vida en el desierto no era fácil, la soledad y la austeridad lo acompañaban cada día, pero en esa quietud encontró la paz que tantos años de realeza no le habían dado. Se sumergió en una vida de oración profunda y contemplación, alejado de todo lo mundano. En su vida como monje, Hellesbond compartió todo lo que tenía con los pobres. Distribuyó sus riquezas entre los más necesitados, mostrando que la verdadera grandeza no estaba en acumular bienes materiales, sino en servir a los demás. Su generosidad lo hizo querido por aquellos que lo conocían, y su ejemplo se esparció entre los pueblos cercanos, quienes lo veían no solo como un antiguo rey, sino como un santo hombre de Dios. El tiempo que pasó en el desierto fue una preparación para el encuentro final con su Creador. Aunque estaba apartado de la sociedad, muchos venían a buscar su consejo y sus oraciones. Hellesbond, con su sabiduría y humildad, se convirtió en una guía espiritual para aquellos que lo rodeaban. Su renuncia al poder no lo apartó de la gente, al contrario, su vida de santidad atrajo a más personas que querían aprender de su experiencia y caminar en el sendero de la fe. La vida de Hellesbond como monje terminó en el año 555 después de Cristo, cuando falleció en paz, habiendo vivido una vida de total entrega a Dios. Su legado no solo quedó en las hazañas que realizó como rey, sino también en su transformación espiritual, que inspiró a generaciones futuras. A lo largo de los siglos, su ejemplo de humildad y devoción continuaría guiando a los creyentes en su búsqueda de una vida más cercana a Dios. Aún después de su muerte, Hellesbond no sería olvidado. Su legado espiritual trascendió las fronteras de su reino, viajando a tierras lejanas y alcanzando a comunidades que encontrarían en él un modelo de fe y resistencia. En particular, su influencia se extendió a lo largo de los siglos, llegando hasta las costas de América, donde los esclavos africanos y sus descendientes encontraron en su historia una fuente de consuelo y fortaleza espiritual. En el Brasil colonial, marcado por la esclavitud y la opresión, surgieron diversas cofradías religiosas que llevaban su nombre, especialmente entre los negros, tanto esclavos como libertos. Estas cofradías, dedicadas a santos africanos como San Benito y San Hellesbond, no solo promovían la devoción católica, sino que también ofrecían ayuda mutua y apoyo a los más necesitados dentro de sus comunidades. Para aquellos que sufrían bajo la dura realidad de la esclavitud, Hellesbond no era simplemente un santo lejano, era una figura cercana. Un rey que había renunciado a todo por su fe y que representaba la esperanza de una vida mejor. Su historia resonaba especialmente entre los oprimidos, que veían en él un reflejo de su propia lucha por la dignidad y la libertad.
La veneración de El Esbón en estas comunidades afro-brasileñas no solo fortaleció la identidad cultural y religiosa de estos grupos, sino que también sirvió como un puente entre África y el Nuevo Mundo. En un contexto donde los esclavos eran despojados de su herencia cultural y espiritual, los santos africanos como El Esbón les permitían mantener viva una conexión con sus raíces, al tiempo que adoptaban la fe católica impuesta por sus amos. A través de estas devociones, encontraron una manera de resistir espiritualmente y de mantener una identidad propia dentro de la opresión. Para los esclavos y sus descendientes, la figura de San El Esbón representaba mucho más que un santo devoto. Al ser un rey africano que renunció a su poder y riqueza para vivir en humildad y dedicación total a Dios, El Esbón se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Los esclavos veían en él un reflejo de su propio sufrimiento y, al mismo tiempo, un modelo de dignidad y fe inquebrantable. En un mundo que les negaba su humanidad y libertad, la devoción a El Esbón les permitía mantener viva su identidad africana y su conexión espiritual con sus raíces. Estas cofradías también sirvieron como un espacio donde los negros esclavizados podían expresar su religiosidad de una manera que les resultaba familiar. Aunque la fe católica fue impuesta por sus amos, los esclavos encontraron formas de hacer la suya, integrando elementos de su herencia cultural y espiritual africana. En las cofradías dedicadas a El Esbón y otros santos negros, el cristianismo se mezclaba con las tradiciones africanas, creando una espiritualidad rica y compleja que les daba fortaleza para enfrentar la opresión diaria. A lo largo de los siglos, estas cofradías no solo ayudaron a preservar la memoria de San El Esbón, sino que también jugaron un papel clave en la cohesión de las comunidades afro-brasileñas. A través de la devoción a El Esbón, los negros esclavizados y sus descendientes no solo fortalecieron su fe, sino que también encontraron formas de resistir espiritualmente la deshumanización que sufrían a manos de sus amos. Este tipo de resistencia espiritual, aunque sutil, fue crucial para la supervivencia cultural y la preservación de su dignidad. Hoy en día, aunque las circunstancias han cambiado, el legado de esas cofradías sigue vivo. La devoción a San El Esbón y otros santos africanos continúa siendo parte integral de la identidad religiosa de las comunidades afrodescendientes en Brasil y en otras partes de América Latina. A través de festividades, rituales y celebraciones, el ejemplo de El Esbón sigue inspirando a aquellos que buscan una vida de fe, humildad y justicia, recordándonos que su influencia no se ha desvanecido con el tiempo. Con el paso de los años, la iconografía de El Esbón y otros santos negros se consolidó en la cultura religiosa afro-brasileña. El Esbón suele ser representado como un rey africano de majestuosa presencia, con una corona y vestimentas que recuerdan su pasado como monarca, pero con una actitud de humildad y devoción que reflejan su vida como monje. Estas imágenes han perdurado hasta hoy, manteniendo viva la memoria de su vida y sus sacrificios. La veneración de El Esbón en la cultura religiosa afro-brasileña ha dejado una huella profunda, convirtiéndolo en un símbolo no solo de fe, sino también de resistencia y dignidad. En un contexto donde la mayoría de los santos reconocidos por la Iglesia Católica eran de origen europeo, la figura de El Esbón como un rey africano ha permitido que muchas comunidades se identifiquen y encuentren un reflejo de su propia historia y sufrimiento en su legado. Este reconocimiento ha sido fundamental para la afirmación de la identidad cultural entre los afrodescendientes en Brasil, quienes han hecho de El Esbón un ícono en sus luchas por la justicia y la igualdad. La iconografía de El Esbón es particularmente rica y variada. A menudo se le representa como un rey negro de Etiopía, adornado con vestimentas majestuosas que evocan su estatus real. Estas representaciones no solo celebran su vida como monarca, sino que también enfatizan su elección de renunciar al poder en favor de una vida de humildad y devoción. En las imágenes religiosas, El Esbón es retratado con una corona, un báculo y a menudo rodeado de elementos que simbolizan su conexión con la espiritualidad africana.
Este enfoque no solo dignifica su figura, sino que también busca desmitificar la idea de que los santos son exclusivamente figuras de un contexto cultural europeo. El día de la celebración de San Elesbón, que se conmemora el 27 de octubre, se convierte en una fiesta vibrante en muchas comunidades afrobrasileñas. Durante estas festividades, se realizan rituales que mezclan elementos de la tradición católica y africana, creando un espacio único donde las personas pueden expresar su espiritualidad de manera auténtica. Las danzas, los cantos y las ofrendas se convierten en una celebración no solo de la fe, sino de la identidad cultural y la historia compartida de resistencia. Estas manifestaciones son una forma de recordar y honrar a Elesbón, pero también son un testimonio del espíritu indomable de las comunidades afrodescendientes. Además, el legado de Elesbón trasciende la esfera religiosa, influyendo en la literatura, la música y las artes visuales. Su historia ha sido contada en múltiples narrativas, desde cuentos populares hasta producciones teatrales, que resaltan su papel como defensor de la fe y de los oprimidos. La música afrobrasileña, especialmente en géneros como el samba, ha incorporado referencias a Elesbón y otros santos africanos, utilizando su figura como símbolo de resistencia y esperanza en las luchas sociales. Este aspecto del legado de Elesbón demuestra cómo su influencia se ha entrelazado con la cultura popular, sirviendo como fuente de inspiración y motivación para las nuevas generaciones. Sin embargo, la representación de Elesbón y otros santos africanos en la Iglesia Católica ha enfrentado desafíos. A menudo, las figuras afrobrasileñas han sido eclipsadas por la veneración de santos de origen europeo. Sin embargo, el resurgimiento del interés por las raíces africanas ha llevado a una reevaluación de la importancia de Elesbón y su representación dentro de la comunidad católica. Cada vez más, se están haciendo esfuerzos para resaltar la diversidad de los santos en la tradición católica, permitiendo que figuras como Elesbón reciban el reconocimiento que merecen. Así, la vida y legado de Elesbón no solo son un testimonio de su devoción y sacrificio, sino que también representan una lucha continua por el reconocimiento y la justicia. En un mundo donde la historia de los pueblos afrodescendientes ha sido a menudo marginada, Elesbón se erige como un símbolo de esperanza, recordándonos que la fe, la resistencia y la identidad cultural están intrínsecamente conectadas. Con su figura resurgiendo en el ámbito religioso y cultural, es claro que Elesbón seguirá inspirando a generaciones, y su legado vivirá a través de la fe y las tradiciones de aquellos que lo veneran. La vida de San Elesbón es un hermoso y poderoso testimonio de fe, sacrificio y dedicación. Desde su reinado en Etiopía, donde defendió a los cristianos perseguidos, hasta su elección de renunciar a su trono en favor de una vida de eremita, su historia resuena a través de los siglos como un faro de esperanza. En un mundo lleno de adversidades, la figura de Elesbón se erige como un símbolo de resistencia, recordándonos que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la devoción a Dios y el amor al prójimo. En las comunidades afrobrasileñas, la veneración de Elesbón ha permitido que muchos encuentren un sentido de identidad y pertenencia. A través de las cofradías religiosas y las festividades en su honor, su legado continúa inspirando y fortaleciendo a aquellos que buscan justicia y dignidad. Las historias y tradiciones que lo rodean no solo mantienen viva su memoria, sino que también ofrecen consuelo y esperanza a quienes enfrentan desafíos en la vida diaria. Al concluir esta reflexión sobre la vida de San Elesbón, te invitamos a hacer una pausa y considerar: ¿has sentido alguna vez la influencia de un santo en tu vida? ¿Te has encontrado en una situación donde la fe te ha brindado fuerza y esperanza? Estas preguntas pueden ser el inicio de una conversación profunda sobre nuestra relación con lo divino y cómo los santos como Elesbón nos guían en nuestro camino espiritual. Si deseas compartir tus pensamientos o experiencias relacionadas con San Elesbón, no dudes en dejarlos en los comentarios. Nos encantaría saber de ti. Y si te ha gustado este viaje por la vida de San Elesbón, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.
Así podrás seguir aprendiendo sobre otros santos y sus inspiradoras historias. Además, no dudes en compartir este video con alguien que creas que podría beneficiarse de este conocimiento. Recuerda que la vida de los santos nos ofrece no solo enseñanzas, sino también un espejo en el cual podemos ver reflejados nuestros propios desafíos y triunfos. Si deseas conocer más sobre otros santos de la Iglesia Católica, te invitamos a ver uno de los videos que aparecerán en la pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.